todo preparado. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas por sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día, asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios, y no se apartaron del mandamiento del rey, en cuanto a los sacerdotes y los levitas, y los tesoros, y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Segundo libro de Crónicas 8 del 14 al 16. A un capítulo de que se concluya el relato del reinado de Salomón desde su inicio en el trono y hasta su muerte, el cronista reitera sobre la previa preparación de toda la obra del templo y la disposición sacerdotal, ya planificada desde el trono de David, su padre. Y conforme a esa planificación, así se hizo. Claro que hubo detalles como acabados o diseños puramente decorativos que delataban la participación en la obra de labradores extranjeros, pero todo lo principal fue estrictamente fabricado y colocado según el plan establecido. Asimismo como la composición del sacerdocio y sus funciones, meticulosamente organizadas según dispuso el rey David. Dios creó al hombre con libertad de escoger, pero, como en la obra de Salomón no hubo lugar a la improvisación, en cuanto al plan eterno de salvación Dios no ha dejado cabo suelto, su plan nunca se va a ver frustrado, decida lo que decida el hombre. Dios en su omnisciencia puede usar la propia elección humana en favor de su plan, del mismo modo que usó la envidia de los hermanos de José para que éste llegara a gobernar en Egipto para asegurar la subsistencia de Israel en tiempos de hambrunas. Tampoco fue nada improvisado que Jesús fuera traicionado y entregado a los romanos para acabar muriendo en la cruz del Calvario, porque precisamente a eso vino a nacer según todo lo indicado por los profetas y en los salmos. Pero a veces pensamos que Dios necesita que le demos una ayudita para cumplir su voluntad decretiva sobre la tierra, cuando lo cierto es que no nos necesita para nada, ya que Él es todopoderoso. Por lo que la realidad es que Él nos permite servirle y hacernos partícipes de su obra por amor a nosotros, a sí mismo, y para su gloria y honra. En la historia de Israel han habido varios casos registrados en los que alguien pensó estar ayudando a Dios con sus aportes o a causa de su razonamiento humano, aunque realmente lo que conseguían era, no el efecto contrario, porque a Dios no se le puede frustrar nada, sino añadirle una carga en consecuencia del error humano. Y en primer vistazo bíblico nos puede venir a la mente Sara, quien habiendo escuchado de la promesa de Dios a Abraham sobre su descendencia, y ella siendo anciana y estéril, le pareció que la única forma de que esa promesa se cumpliera era dando su esclava a su marido para que tuviera un hijo con ella, y de ahí la descendencia prometida. Pero Sara se equivocó, pues el niño que nació de su esclava no era quien Dios había prometido, sino un niño que le había de nacer a ella, el cual nació y se llamó Isaac. En consecuencia sucedió que del niño nacido de la esclava nacieron 12 tribus, pero estas no acordes con la voluntad de Dios, sino que persistiendo el linaje hasta la fecha, perdura la enemistad entre ambos hijos, no poca, sino tan grave como hasta llevada a muerte por la parte ismaelita. Pero no alterará en nada el plan de Dios, del cual se dio cumplimiento una parte, y se dará en un poco de tiempo más, el cumplimiento total. En lo cumplido, Dios Padre entregó a su Hijo quien, habiéndose despojado a sí mismo de su gloria, vino a nacer como hombre y a vivir como tal, pero sin pecado. Y en su impecabilidad entregóse a muerte por manos romanas en la cruz del Calvario, muerte totalmente planificada desde la eternidad, y en calidad de pago por el pecado del hombre. Luego de 3 días sepultado, resucitó, anulando con ella a la acción de la muerte y abriéndonos el acceso al perdón y a la vida eterna. Después de 40 días con sus discípulos, y en su cuerpo resucitado, ascendió a la diestra del Padre, en donde aguarda el momento en que ha de volver en culminación de su plan eterno, en todo su poder y su gloria. Mientras tanto, y a los 10 días de su ascensión, nos fue dado el Espíritu Santo a morar en cada creyente, dándose el nacimiento de la Iglesia, a quien Dios ha prometido preparar casa, y llevarla con Él, haciéndola partícipe en coheredad con el Hijo, para su gloria y honra eternas. Por 20 siglos y 2 décadas más, está permaneciendo la Iglesia por lumbrera de Cristo al mundo, y permanece mientras va creciendo en número, y en la altura de la perfección de Cristo, hasta el día en que el Señor la lleve con Él. Y aunque la esperanza late cada vez con más fuerza en el corazón cristiano, el cada vez mayor nivel de maldad sobre la tierra, y la incredulidad que impera en cada vez más conciencias embotadas por el egocentrismo, nos tienta a buscar fórmulas con las que dar una ayudita a Dios con esto de la exposición del Evangelio, apelando más que a las conciencias, al intelecto o a la distracción del hombre. Pero debemos recordar que Dios no depende del hombre para hacer cumplir su plan sobre la tierra, sino que, en su inconmensurable amor y misericordia, ha permitido que seamos parte de esta obra milagrosa de la salvación, poniéndonos por lumbreras y voceros de Cristo. Como lumbreras y voceros, pues, limitémonos a tal, que es llevar la luz de Cristo y expandir su Evangelio, sin ayuditas, recordando que la obra de convicción de pecado y de regeneración es exclusiva del Espíritu Santo. Hoy es día de descansar en el alivio de saber que Dios lo tiene ya todo dispuesto, y que pronto todo se cumplirá.
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6.